Eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu reino, Emmanuel. Tuya es la gloria para siempre, Rey eterno, Emmanuel. Dios con nosotros. El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. Paz de Cristo, hermanos. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al servicio en línea de la iglesia New Life Apostolic Tabernacle. En este día me es un gusto poderles saludar a través de estos medios. Agradezco a mi pastor por esta invitación. En este día, hermanos, me gustaría primero que nada darle las gracias a Dios por todas sus bendiciones para conmigo, para con la familia, que Dios nos ha cuidado, nos ha guardado y nos sigue bendiciendo. Amén, hermanos. Me gustaría también compartir con ustedes un salmo en la palabra de Dios. Es el Salmo 121 y el Salmo dice de la siguiente manera: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Así como dice el Salmo, yo sé que el Señor, a pesar de lo que está sucediendo en las vidas de cada persona, de cada hermano, hemos estado quizás pasando por algunas luchas o tribulaciones distintas a las que antes habíamos experimentado quizás, ¿verdad? Pero Dios nos sigue bendiciendo y a través de su palabra nos recuerda que Él sigue siendo nuestro socorro, el que nos levanta, el que nos alienta a seguir adelante. Amén, hermanos. Y me da gusto nuevamente poderles saludar. Deseo que se goce, hermano, en las alabanzas a continuación y también en la palabra de Dios. Y me dará gusto saludarlo en alguno de los servicios en persona, en vivo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bendecimos tu nombre en alto. Aleluya. Alabamos al Dios, Sana. Levantamos un clamor por sanidad.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Y así como el ciervo brama por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Y así como el ciervo brama por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Eres mi necesidad, contigo yo quiero estar. Me rindo ante tu amor otra vez, sediento por ti, sediento por ti. Sediento por ti. Sediento por ti, Jesús, sediento por ti. Paz de Cristo, hermanos. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta misma manera les queremos invitar a que sigan apoyando a nuestra iglesia y su misión de alcanzar a nuestra comunidad. Hay 4 maneras con las que pueden seguir dando. La primera es en el templo. El templo estará abierto lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, solamente para sus ofrendas y diezmos. La segunda manera es por correo, con cheque o money order a nombre de New Life Apostolic Tabernacle al apartado postal P.O. Box 436391, San Isidro, California 92143. La tercera manera es en línea por medio de enlace directo que aparece en su pantalla. En último lugar, pueden dar por medio de la aplicación Tithe.ly que pueden bajar a su aparato móvil.
Paz de Cristo, hermanos. En esta noche le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de presentar el mensaje para el día de hoy. Le doy gracias también a nuestro pastor por la oportunidad. Como ustedes saben, el tema de este mes que hemos estado tratando en los sermones tanto presenciales como en línea es la reunión presencial y en línea de la iglesia. Y creo que es un tiempo de muchos cambios, como los hemos estado viviendo, como los hemos estado experimentando en nuestras vidas personales, en nuestra iglesia. Y creo que este tema es un tema muy adecuado para este tiempo, que nos lleva a examinar la manera en que nosotros estamos llevando a cabo las funciones de la iglesia y cómo estamos siendo la iglesia en estos tiempos que requieren mucho de nosotros. Quisiera hacer una oración primeramente para invocar la presencia de Dios, para que Dios nos acompañe en este tema y para que sea de bendición para quien necesite escuchar este mensaje. Yo sé que Dios tiene algo preparado para nosotros y que Dios nos va a hablar en esta noche. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, un día más reunirnos por estos medios, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para hacer la iglesia, Señor, que tú nos has llamado a hacer. Que aún a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, Señor, tú estás allí, Señor, dirigiéndonos, tú estás dándonos visión, Padre, para poder con estos retos y poder alcanzar a los necesitados, poder alcanzar, Señor, a toda aquella persona que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Señor, te pedimos que nos dirijas en este mensaje, Señor, que seas tú el que esté hablando, Padre, que dirijas mis palabras, Señor, que llegue al corazón de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy quisiera leer el pasaje de Hebreos 10, 24 al 25, que dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje dice de la siguiente manera: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros para realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El libro de los Hebreos, según lo que citan algunos de los estudiosos, parece estar dirigido a los judíos del primer siglo que radicaban en el área de Palestina o en el área de Jerusalén. Y se encontraban entre esta audiencia dos tipos de personas. El primer tipo de persona eran aquellos que eran verdaderos creyentes, que habían aceptado el evangelio, que se habían convertido y ahora eran fieles seguidores de Cristo. Y el segundo tipo de personas a quien está dirigido este mensaje es aquellos que profesaban ser creyentes, o sea, aquellas personas que decían soy creyente, pero sus acciones no iban más allá de una simple profesión y de simplemente profesar esa fe y no realmente vivirla. Más importantemente, encontramos en este libro una riqueza teológica y fuente espiritual que trae esperanza para las personas y para la iglesia del día de hoy. Me llama mucho la atención que el autor de la epístola de los Hebreos, que tradicionalmente se le atribuye a Pablo, comienza la epístola de una manera muy distinta a las demás. Si vemos las cartas que Pablo escribe a los romanos, a los corintios, a Gálatas, Efesios, cada una de esas cartas que también son una fuente fuerte de teología, de alimento espiritual, Colosenses y Tesalonicenses, incluso las cartas que Pablo escribe a Timoteo, a Tito y a Filemón, cada una de esas cartas Pablo las comienza con una salutación muy distinguida y empieza de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo y Timoteo, o una derivación de este saludo, ¿verdad? La carta a los Hebreos es la única entre estas que comienza de una manera distinta, y es ahí donde yo pienso que ya podemos ver nosotros que hay un mensaje diferente, un mensaje especial que podemos nosotros poner atención a por qué es que empieza un poco diferente. Hebreos 1:1 empieza de la siguiente manera:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Estamos viviendo en tiempos que son poco ordinarios, son situaciones que quizás nosotros nunca imaginamos que estaríamos viviendo. Hay crisis política, hay problemas sociales, gobiernos que están colapsando ante la necesidad social y económica de sus países. Se asemejan estos tiempos a aquellos días que estaban viviendo los judíos cristianos en Palestina al momento de que esta carta es dirigida a ellos. Alrededor de Jerusalén había por así decir, una expectativa de la inminente destrucción del templo de Jerusalén. Había dudas, había incertidumbre, habían insurgentes que se habían levantado y que estaban buscando pelear en contra del gobierno de Roma, que había subyugado al pueblo por mucho tiempo y que los había explotado. Entonces era un tiempo de crisis. Fueron expuestos los cristianos de este tiempo a insultos públicos, a la persecución. Hebreos 10:32 dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Los tiempos que tocó vivir a los hebreos cristianos fueron tiempos donde soportaron mucho sufrimiento y sostuvieron, conforme lo que nos dice el verso 32, una dura lucha. Fueron expuestos ellos a insultos públicos, a persecución, según Hebreos 10:33. Y gracias a Dios que nosotros vivimos en un país libre. Podemos decir que quizás no somos una iglesia perseguida, pero nuestra realidad no es necesariamente la realidad de toda la iglesia a nivel mundial. Algunos de los hermanos de los hebreos cristianos fueron encarcelados, según Hebreos 10:34. Sobre todo, se puede caracterizar esta época para los hebreos como una época de gran pérdida. Era una época donde habían perdido económicamente, habían perdido las vidas humanas dada la persecución de aquellos que profesaban la misma fe que ellos. Había una pérdida porque la inminente destrucción del templo, que vino después de una revolta en el año 66, los tenía en incertidumbre, sin que ellos supieran qué iba a suceder, dónde habrían de rendirle culto a Dios, dónde habrían de reunirse, dónde iba a ser el centro que había sido el centro de la fe judía por siglos. Fueron forzados, si iban a ser forzados, a dispersarse una vez más. Había con esta situación una pérdida de identidad que también estaba levantándose dentro del ánimo de las personas. Podemos ver nosotros como la crisis actual se caracteriza también por grandes pérdidas. Podemos ver nosotros aquí un ejemplo de las pérdidas económicas y la única solución que están proponiendo los gobiernos para este momento es imprimir más dinero y querer mandar más ayuda, pero pareciera que no es suficiente para la situación. Hay pérdidas en las relaciones sociales que están afectando psicológicamente a las personas por la falta del contacto humano. Se habla del impacto que este último año ha tenido en las vidas de los niños, de los más pequeños que han estado aislados en una etapa de sus vidas que es de primordial importancia, una etapa de sus vidas donde el desarrollo social, la interacción con otros niños, con otros seres humanos es de lo más importante. Ha habido pérdidas sociales, pérdidas económicas, pérdidas psicológicas y sobre todo muchos están sufriendo una crisis de identidad porque su relación con Dios dependía completamente alrededor de un edificio, de una estructura que al final del día, por más bonita que esté, por más sentimiento que esté ligado a ella, no es más que madera y materiales que se van a deteriorar con el tiempo. Podemos encontrar entonces en la carta a los hebreos un refrigerio para nuestras almas, un mensaje que encaja directamente con lo que estamos viviendo y presenciando alrededor del mundo el día de hoy.
un mensaje que también es diferente a los demás, un mensaje que considera lo que hemos vivido en este último año. Dios, hermano, Él está viendo el sufrimiento, Él está viendo la situación. Él no se ha olvidado de sus hijos, Él no se ha olvidado de su iglesia. Y así como comienza esta hermosa carta a los hebreos, también hoy, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas diferentes formas, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hoy, hermanos, en este día, en medio de todo el disturbio social, en medio de toda la incertidumbre, Dios nos está hablando. Dios dejó un mensaje que nos pudiera traer aliento a nuestras vidas en medio de esta situación. En otros tiempos quizás Dios había hablado, quizás Dios habló de diferentes formas, quizás habló por medio de diferentes personas en otras generaciones. Y el día de hoy, ese mismo Dios nos está hablando de diferentes formas, por medio de diferentes personas, incluso por medios un poco convencionales. Por eso estamos hablando en este mes de la iglesia, y la iglesia en su función como congregación, tanto presencial como virtual, porque Dios está hablando en diferentes maneras y por diferentes medios. Son tiempos diferentes a las generaciones atrás, que quizás una generación atrás no hubiera entendido el momento que se está viviendo el día de hoy. Pero así como Dios le da la seguridad a los hebreos, también nos da la seguridad a nosotros de que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo que está hablando. Quizá está hablando de diferentes maneras. Quizá está usando otros medios. Quizá en lugares que nunca nos imaginamos. Como mencionaba nuestro pastor, cambiamos nuestros templos por la superficie de asfalto de un estacionamiento. Nos hemos conformado con estar afuera sin climas controlados, a riesgo de que el clima nos force a tener que terminar los climas que quizás no nos estén favoreciendo a distancia por medio de las redes, arriesgando todo tipo de problemas con las transmisiones que quizás no salgan como lo estábamos planeando. Pero en medio de todo esto estamos viendo la mano poderosa de Dios. En medio de todo esto estamos viendo que así como Dios estaba hablando a los hebreos, también el día de hoy Dios nos está hablando, y debemos de tener la certeza de que Él tiene un mensaje de esperanza para este día. De maneras distintas, de maneras poco convencionales, de maneras nada tradicionales, pero sea en el estacionamiento de nuestra iglesia o sea en la sala de nuestras casas, o donde sea que vaya a llegar esta transmisión o cualquiera de las transmisiones que estamos enviando por esas redes, donde sea que vayan a llegar, en todo Dios está obrando y Dios nos sigue hablando. Este es un mensaje que nos enseña y que nos da esperanza como iglesia, aún en medio de un mundo y de una sociedad que nos dice que vienen cambios, que viene más incertidumbre, que no sabemos cuándo vaya a terminar esta situación o si vayamos a regresar a una normalidad. Vienen más cambios que quizá van a interrumpir la forma en que tradicionalmente nos reuníamos, que vienen a interrumpir planes que quizás proyectos que teníamos para nuestra vida, para nuestra iglesia y para la congregación. Esos cambios nosotros los podemos resistir, pero al hacer esto yo creo que quizá estemos resistiendo a una gran lección. Es normal que sintamos la pérdida de nuestra forma de adorar como algo significante. Yo sé que todos extrañamos estar en el templo, todos extrañamos llegar a la reunión y ver a nuestros hermanos cada domingo, miércoles, entre semana. Todos extrañamos porque ha sido una gran parte de nuestras vidas para algunos de nosotros por muchos años, desde
desde tiempo atrás llegar los miércoles al servicio, escuchar el mensaje, participar en la adoración y estar juntos en el altar, los campamentos. Estos cambios los podemos resistir, pero al hacerlos, hermano, creo que estaríamos resistiendo el aprender una gran lección. Si solo nos enfocamos nosotros en lo que hemos perdido, arriesgamos perdernos de lo que hemos ganado. Yo pienso que si no ponemos atención a los tiempos que estamos viviendo, si no ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir en medio de esta situación, arriesgamos de que si solo nos enfocamos en lo que hemos perdido, arriesgamos perdernos de lo que hemos ganado. Hay un ejemplo que quisiera compartir porque fue algo que se me dio mucho aliento, se me hizo una cosa tan hermosa. Hace unas 2 semanas aproximadamente estábamos platicando con mi mamá y no sé cómo llegó el tema, estamos platicando acerca de la iglesia virtual y cómo es que quisiéramos que pudiéramos alcanzar a más de los hermanos mayores, que mi mamá y mi papá se han encargado de los hermanos mayores de ese ministerio. Y yo le comentaba a mi mamá acerca de ciertas hermanas que cómo le estaban haciendo, y a ella me comentaba que algunas de ellas pues recibían el mensaje por YouTube y lo podían ver en el celular, que a lo mejor no en ese momento, que algunas de ellas se estaban conectando a la oración. Y se me hizo tan hermoso porque me dijo que en más de una vez le ha tocado llegar a ella con la hermana Loida, con quien ella trabaja. Y a la hermana Loida la admiramos y la respetamos mucho, y me dijo que le había tocado llegar en más de una ocasión a su casa y la había encontrado la hermana en alguna parte de su casa leyendo la Biblia, cantando, teniendo su devocional. Y cuando mi mamá le preguntó ¿qué está haciendo, hermana? ¿Verdad? Como algo, pues al llegar, que la hermana le contestó: estoy teniendo un culto. Cuando dijo esas palabras mi mamá, yo me imaginé a la hermana Loida diciéndolas, y cuando me imaginé a la hermana Loida, me la imaginé con la misma convicción que ustedes quizás se la imaginarían diciendo estas palabras: estoy teniendo un culto. Y yo tengo la certeza de que allí en ese culto que estaba teniendo la hermana Loida, en ese culto que ella estaba rindiéndole a Dios, allí a su manera, quizás distanciada, quizás separada, pero allí en algún rincón de su casa, ella estaba adorando a Dios, ella estaba rindiendo ese culto, estaba nomás ella, pero estaba la presencia de Dios. Y yo tengo esa certeza, y yo digo, cuando escuché esto, la verdad me llené de un gozo, me llené de una emoción. No lo quise mostrar en el momento, pero se me llenaron los ojos de lágrimas porque pude visualizarla en ese momento. Y sé que así como nuestra hermana Loida, con esa misma convicción, está en su casa teniendo culto de una manera muy distinta a la que antes había estado acostumbrada, podemos tener la certeza de que ahí Dios le está hablando, ahí Dios está tratando con ella, ahí Dios está confortando y consolando. Y a todos nuestros hermanos, donde sea que ustedes se encuentren, pueden tener la certeza de que si ustedes se acercan a Dios, de que si le buscamos y le rendimos culto de la manera que podamos, a lo mejor no nos podemos congregar todos, a lo mejor todavía por distintas razones, como nuestros hermanos que no pueden por la frontera, nuestros hermanos porque estén enfermos, no pudiéramos estar ahí, pero Dios en estos días, de maneras distintas, por diferentes personas, sigue llegando este mensaje de esperanza y el mensaje de salvación. Vienen tiempos en la iglesia que no va a importar en dónde estemos adorando. Vienen tiempos que no va a importar quiénes estemos reunidos, sino que lo estemos haciendo con sinceridad y que estemos ahí los que podamos estar. Si no se puede, hermano, estamos entendiendo que son tiempos diferentes.
Pero no va a importar en cuál monte estamos adorando a Dios, así como no va a importar si estamos en el templo, si estamos en un estacionamiento, o si lo estamos haciendo por medio de las redes sociales, o si lo estamos haciendo en algún rincón de nuestra casa. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana cuando le hablaba de que la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que este es un gran principio, que si Jesús pudiera estar aquí, si hubiera una persona que se estuviera oponiendo a por qué la iglesia está transmitiendo por las redes, por qué la iglesia está haciéndolo los jueves en lugar de reunirse en manera presencial, yo creo que Jesús le contestaría que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, y que viene el momento que no va a importar si es en aquel monte, o si es en este otro monte, o si es en el templo, o si es en un campo, o si es en una piedra o en un desierto. Dios está hablando en estos tiempos de maneras distintas por medio de diferentes personas, pero el mensaje sigue siendo el mismo, que su Hijo murió por nuestros pecados para que nosotros podamos tener redención por medio de su sangre. Esto es lo que Jesús le estaba queriendo decir a la mujer samaritana, y nos conviene a nosotros en esta tarde que entendamos también que Dios quiere que nos enfoquemos en estos tiempos en adorarle a Él en espíritu y en verdad. Se me hace muy interesante que dentro de todo el contexto del libro de los Hebreos, de este libro, se me hace un libro tan hermoso, de los varios temas que explora. Habla de la vida de la fe, del sacerdocio de Cristo, de la suficiencia del sacrificio de Cristo como redención por los pecados de toda la humanidad. Pero aún aparte de estos temas, y aunque está hablando a una iglesia que ha sufrido grandes cambios, y aunque está hablando a una iglesia que ha sido perseguida por tomar posiciones públicas en cuanto a su fe, les da el siguiente consejo. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Quiero tratar rápidamente 5 puntos de este pasaje antes de concluir. El primero de ellos es: considerémonos los unos a los otros. En medio de este mensaje, un mensaje fresco para el tiempo que estaban viviendo los hebreos, un mensaje que hablaba directamente a la necesidad que ellos estaban viviendo, y que creo que aplica y se asemeja directamente a la situación que la iglesia actual está viviendo. En medio de eso nos está diciendo: considerémonos los unos a los otros. Considerar es pensar detenidamente, cuidadosamente. Y me gusta la palabra que usa la Nueva Versión Internacional, y esa palabra es: preocupémonos los unos por los otros. Así debemos de tener a nuestros hermanos en mente, preocuparse como un padre se preocupa cuando su hijo no ha llegado a casa, como un padre se preocupa cuando sus hijos no han comido, como un hermano se está preocupando de que sus familiares estén bien y tengan todo lo que necesitan. Considerémonos los unos a los otros. Estos tiempos son tiempos difíciles, pero nosotros tenemos una gran bendición en tener un cuerpo de creyentes que somos hermanos, somos unidos por medio de la misma sangre, de la misma redención en Cristo Jesús. Fuimos adoptados y ahora somos sus hijos, y por lo tanto somos una familia en Dios. Y nosotros nos consideramos. El sufrimiento de nuestros hermanos es el sufrimiento mío. El sufrimiento de cada uno de aquellos que han tenido una pérdida es el sufrimiento colectivo de toda la iglesia, hermanos. Y por eso es importante que en medio de toda esta situación no dejemos de preocuparnos los unos por los otros. En segundo lugar, dice: para estimularnos al amor y a las buenas obras.
La carta a los hebreos estaba dirigida a quienes supieron responder en amor, supieron responder en buenas obras también a las necesidades de las demás personas. A los prisioneros les enviaron lo que necesitaban. Estimular es motivar, es animar, es brindar ese apoyo que necesitan las personas cuando se están sintiendo desanimadas, cuando no tienen ya quizá la solvencia emocional para seguir adelante, pero estimularnos en el amor y en las buenas obras. Cuando estamos rodeados de nuestros hermanos, ahí abunda el amor. Cuando estamos rodeados de una iglesia que está viendo por nuestras necesidades, hermanos, eso es lo más hermoso que podemos tener. Y yo lo puedo decir por experiencia personal, que en las situaciones más difíciles que yo he pasado en mi vida, en las situaciones más difíciles que ha pasado mi familia, ha habido algo constante, ha sido Dios y ha sido nuestra iglesia. Y lo puedo decir eso con el corazón en la mano, agradecido por cada uno de ustedes en todas esas situaciones cuando nos han apoyado en algún momento difícil, sea con una oración, sea con una palabra de ánimo, sea con una ministración en el altar. Cada una de esas es que nos estimulan al amor y a las buenas obras. 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. En tercer lugar, no dejando de congregarnos. Quizá este tercer punto pareciera un poquito fuera de lugar dentro de lo que está hablando la carta de los hebreos, y muchas personas han querido decir que este verso tiene una interpretación que no literalmente quiere decir que sea lo que sea, no dejes de congregarte, pero yo creo que en esa interpretación le están dando más de lo que realmente está diciendo. La palabra de Dios sí dice no dejando de congregarnos. Se cree que algunos de los hebreos cristianos del siglo I habían dejado de congregarse por alguna razón. Y es por eso que el apóstol tiene que dirigirse directamente a estas personas, que quizás, no sé si fue por el temor a la persecución, de ver cómo algunos de sus hermanos estaban sufriendo, de ver cómo muchos de ellos estaban padeciendo a causa del nombre de Jesús y temían a la persecución, y quizás congregarse los exponía. Así como muchos quizás están viendo que el día de hoy congregarse los expone, por así decirlo, los está exponiendo a un peligro. Entonces habían dejado de congregarse, y a lo mejor al principio fue una razón legítima, a lo mejor al principio había un motivo muy, muy real para hacerlo, pero el temor es una de las razones por la que quizás algunos de ellos habían dejado de congregarse, y quizás es la razón por la que muchos hoy en día también han dejado de congregarse. También puedo ver que a lo mejor en la iglesia primitiva, en estos tiempos, algunos de los cristianos, de los hebreos cristianos, eran de los creyentes que profesaban la fe, pero no la practicaban. Y por eso era muy sencillo decir que eran cristianos, pero no tenían que ir a la iglesia, no tenían que convivir con los demás, no tenían que congregarse, no tenían que conectarse de ninguna manera. En tercer lugar, quizá algunos tenían dudas de si congregarse era verdaderamente necesario, considerando la situación que estaban viviendo. En último lugar, quizá algunos no podían visualizarse una identidad espiritual sin el templo de Jerusalén. Aunque aún el templo de Jerusalén no había sido destruido, pero ya había mucho movimiento y se estaba levantando una revolución. Ya había movimientos del gobierno levantándose en contra de la gente, del gobierno metiéndose a la vida religiosa de las personas, y a lo mejor muchos de ellos ya estaban visualizando una identidad espiritual sin el templo de Jerusalén, similar a como muchos hoy en día están sufriendo porque su identidad como creyentes ha sido ligada por mucho tiempo a una estructura, y ahora que están muchos en sus casas desconectados, que no se han podido, por muchos meses no pudimos congregarnos, y ahora que estamos queriendo volver a iniciar en el templo con las personas que sí pueden, con los que no tengan ningún impedimento al estar presente,
muchas de las veces, similar a como pasó con los hebreos, están sufriendo por una pérdida de identidad, porque su identidad fue ligada directamente al templo. En una ocasión dijo alguien al principio de esta pandemia que se decía que esta situación a nivel global para la iglesia iba a venir a afectar las relaciones de Dios que la gente tenía, los cristianos teníamos con Dios a nivel mundial. Y en una ocasión dijo no recuerdo la verdad quién lo dijo, ¿verdad? Pero se me hizo muy, muy interesante, que dijo que esta situación no vino a afectar la relación de Dios que nadie tenía con Dios, sino que vino a revelar cómo realmente estaba esa relación. En cuarto lugar, el pasaje nos está instando a que nos exhortemos. Esta palabra es incitar a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma, mediante razones o ruegos. Es importante que nos congreguemos porque allí nosotros somos exhortados, somos motivados a hacer cosas que quizás nunca nos animáramos a hacer. Recibimos consejos, recibimos la palabra de Dios, recibimos refrigerio para nuestras almas, pero sobre todo, en quinto lugar, sobre todo, ahora que el día de su regreso se acerca. Y se me hace muy interesante porque el apóstol menciona esto específicamente. Dice en el último texto, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En este último texto, el apóstol Pablo está haciendo una conexión directa entre el congregarnos y la importancia de esta acción con la venida de Cristo. Es decir, que hay una relación directa entre el congregarnos y cómo es que el congregarnos es aún más importante considerando la pronta venida de Cristo. Recuerdo con este último punto que varias veces escuché a mis maestros decir en la escuela que había una relación directa entre el asistir a la escuela y el terminar exitosamente, que los alumnos que tenían más éxito en la vida eran los alumnos que tenían mejor asistencia, mejor puntualidad, los que más estaban presentes, más estaban conectados y comunicándose con sus maestros. Esta realidad también se traslada bien a lo espiritual, y es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Congregarnos más en estos tiempos difíciles, más en los tiempos de incertidumbre, más considerando la pronta venida de Cristo, es de suma importancia. Es de suma importancia que nos congreguemos considerando, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y en conclusión, quizá haya cambiado la manera de congregarnos, quizá ya no sean las cosas como habían sido antes, y no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir o vamos a permanecer de esta manera. Y sí, muchos hemos sufrido grandes pérdidas, y yo estoy seguro que si pudieran estar presentes y les preguntara cuántos de ustedes o han perdido un ser querido o conocen a alguien que ha perdido a una persona muy cercana, la mayoría de nosotros levantaríamos nuestras manos. Pero así como los cristianos hebreos estaban sufriendo la transformación de sus vidas, la transformación de su cultura alrededor de ellos, cambios que quizá no lograban comprender plenamente en ese tiempo, sufrieron como quizá no habían sufrido otras generaciones, pero el mensaje para ellos fue que aunque fuera de manera distinta y en tiempos diferentes, Dios sigue hablando en estos tiempos de distintas maneras, por medio de diferentes personas, pero principalmente Dios sigue hablando a la humanidad con el mensaje de transformación, con el mensaje de redención, con el mensaje de que envió a su Hijo unigénito a morir por los pecados de la humanidad, para que por medio de ese sacrificio nosotros podamos alcanzar redención, nosotros podamos alcanzar a tener acceso a esa puerta de entrada a la salvación. Para un mundo en crisis, Él sigue siendo la solución. Y la mejor manera que nosotros, hermanos, en el día de hoy
podríamos reaccionar ante una crisis como la que estamos viviendo es ser la iglesia que Dios quiere que seamos y que pensemos en maneras de motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que nos animemos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. Están siempre en nuestro corazón. Tenemos nosotros en nuestro corazón un lugar especial para la iglesia en San Isidro, y sabemos que aunque no nos veamos a todos, y aunque algunos de ustedes también no los hayamos podido tratar en estos últimos meses, dada la situación, hermanos, créanme que pensamos en ustedes, nos acordamos de ustedes, y estamos siempre, los tenemos siempre en mente, y estamos pensando en cada uno de ustedes. Hermanos, les amamos, les queremos, y nuestro deseo es que Dios los bendiga siempre. Estimados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En este día queremos darle gracias a Dios por haber llevado a cabo un miércoles más de liturgia en línea, agradeciendo a nuestros hermanos Javier Gallegos y nuestro hermano Gerardo Galaviz por haber participado con la bienvenida y la enseñanza bíblica. Estamos, hermanos, invitándoles para que el día de mañana jueves, primeramente Dios, hagamos acto de presencia de manera virtual en los grupos de alcance o las células. Todos estamos invitados. Es una manera de edificarnos en la fe y también de poder evangelizar, invitar personas, amigos, para que escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También recordarles que el domingo, Dios mediante, tendremos nuestra celebración a las 11:30 de la mañana aquí en el estacionamiento de la iglesia. Todos estamos invitados para venir a gozarnos. Recuerden que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Estaremos aquí adorando al Señor, y también el lunes, Dios mediante, nuestra reunión MEP, estaremos todos los supervisores, líderes de células y los auxiliares siguiendo adelante con la visión de los grupos celulares. Estamos también invitando a todas las hermanas para que participen el día martes en la actividad de intercesión por las necesidades y en la palabra, siendo edificadas en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Sigamos conectados con el cielo, leyendo la palabra de Dios, como también orando y recibiendo cada día más de la presencia del Señor, de su Santo Espíritu. Y me despido de ustedes deseándoles que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Un saludo, un fuerte abrazo de mi esposa y su servidor para todos ustedes. En el nombre de Jesús, Pastor José Antonio Pérez Contreras. Amén. Gracias. Despiertas mi espíritu con tu dulce voz, me llenas de amor, dices mi nombre, te quiero a ti, te quiero a ti, no puedo